le llama una esposa a su esposo, ¿no? Así bien apurada. Mi amor, nuestro niño, ya sabes, es un niño muy intelectual, ¿no? Le dice el niño que sufre de tristeza cósmica por este vacío existencial que todo lo asfixia. Dice, sí, muy bien, dile que se venga conmigo a cavar zanjas. No, dice que nada más estaba mareado, que ya. Las dificultades y los problemas ponen a prueba nuestro carácter y nos vuelven más fuertes. Cada vez que intentas algo, corres el riesgo de fracasar y que en lugar de aprender, tu confianza disminuya. Aprender de los fracasos es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Deja de fingir que los fracasos te ponen feliz. Se trata de un tema de amor propio, pues quizá tiendas a ignorar tus fracasos y te concentres solo en los momentos en los que crees que tenías la razón para sentirte bien. La mayoría de las veces te va a resultar más fácil aprender del fracaso de otros que del fracaso tuyo, pero esencialmente las fallas y los errores provienen de una falta de atención de tu parte. De igual forma, acostumbrarte a ganar siempre se puede convertir en complacencia, en desinterés y en comodidad. Desviar tu camino, corromperte o fallar al objetivo te puede dar muchas experiencias, pero eso no significa que eso sea deseable o necesario. Dicho de otra manera, que los humanos se equivoquen, que sean imperfectos y cometan errores, o por otra parte que vivan cómodamente y sin problemas aparentes, no significa que deben dejar de vivir sus vidas. Las ganas de vivir deben abrirse paso a través de este mundo. No caigas en el error de glorificar los fracasos ni de adormecerte ante el éxito. Simplemente los fracasos no deben detenerte para seguir intentando o para concentrar tu atención en lo que estás persiguiendo. Recuerda que tus hábitos son los que definen tu identidad. Por cada 6 veces que te caes, avanza 7 veces. No permitas una etiqueta por un error. Si te equivocaste es porque deliberadamente decidiste la comodidad de no prestar atención. Siempre, mientras estés vivo, tienes la capacidad de decidir enmendar tus errores y enderezar el rumbo. Pon atención y no te distraigas. Abre los ojos y tu mente para detectar otras maneras de hacer las cosas. Evita la arrogancia, evita la soberbia. Aprende a escuchar los puntos de vista de otros. Destruye a los ídolos y pon a prueba las apariencias para que no te dejes engañar por aquello que parece apetitoso pero que te lleva a la muerte. No veas a la tensión y al estrés como un enemigo que hay que evitar a toda costa. Aprende de las sensaciones del desengaño. Aprende a conocerte en la tristeza y a la decepción, porque en estos estados es cuando reflexionas de tus fallas y de tus errores. Reconoce rápidamente tus errores. Evita cometer estupideces que pueden resultar muy costosas e irreversibles. Esfuérzate en ser lo más inteligente y valiente que puedas, aunque te asalten los miedos y las dudas. No te dejes vencer. Aunque la noche parezca muy oscura y larga, sigue adelante avanzando la vida. Presta atención de quienes te rodeas y haces tus amigos cercanos. Tus amigos son los que te apoyan y te vuelven mejor ser humano. Pon a prueba tus capacidades y tus intereses. No los conocerás a fondo hasta que no pongas en acción tus pensamientos, pero no tomes riesgos tontos e irracionales. La mejor manera de aprender es llevando los conocimientos a la acción. Decide qué es importante para ti y qué vale la pena que enfoques tu atención, energía y recursos. Deja de construirte excusas y razones para no hacer las cosas. Eso significa que debes cuidar y analizar tus pasos, pero no detenerte de llevarlos a cabo por miedos tontos e irracionales. Construye tus experiencias. Examina bien los problemas. Examina bien lo que estás haciendo mal. No se trata del tiempo que le dedicas a algo, ni del número de veces que lo intentas, sino que cada intento sea mucho mejor que el anterior. Requieres persistir en lo que tienes que hacer y no rendirte por aquellas cosas que no debes hacer. No trates de ser una persona perfecta. Evita las distracciones y las tentaciones. Enfócate. No esperes buenos resultados al primero de los intentos. Volverte maestro en algo requiere atención, dedicación, disciplina y voluntad. Para aprender un juego, escoge siempre la ruta más fácil, más barata y la más corta primero, para que aprendas bien las reglas y los errores no te resulten costosos. Después escala a cuestiones más complejas, pero no te conformes con dominar solo los aspectos simples de una disciplina. Presta atención cuando te sientas muy cómodo. No te conformes a lo que está sucediendo. Aprende a pensar mejor para que cambies aquellas cosas que pueden ser mejores.
Siempre se trata más de un carácter valiente y persistente que del número de veces que fracasas. 1 es infinitamente mayor que 0. Siempre vas a fallar el total de intentos que no realices. Ponte el reto personal de ser un poco mejor cada día. Si no conoces tus capacidades, no podrás expandirlas deliberadamente. Explorar no es fracasar. Probar no es fracasar. La creatividad requiere esfuerzo y sobreponerse, aunque en apariencia las cosas no estén resultando. Siempre hay que persistir. Hay que detenernos a aprender qué está resultando mal para corregirlo. La curiosidad se desarrolla cuando las cosas no salen bien y tienes que encontrar la forma de corregir el rumbo. Siempre puedes trabajar más inteligentemente. Siempre puedes hacer más fácil el trabajo. Siempre puedes hacer un poco más y exigirte más allá de lo normal. El fracaso descubre nuevas oportunidades y crea nuevos escenarios. Recuerda que si la vida fuese perfecta no existirían las oportunidades, y si no existiera la noche no podrías diferenciarla del día. Así que no le des tanta importancia si estás atravesando por un fracaso, porque al igual que los éxitos también van a pasar. El fracaso y el éxito pueden ser grandes maestros. Si prestas atención, ambas situaciones te pueden enseñar qué cosas no quieres para tu vida. Son momentos de la vida que te permiten apreciar y redireccionar tu camino. Ni el éxito ni el fracaso son definitivos. La vida está cambiando y los cambios deben tomarse con gracia. Pero ni el éxito ni el fracaso deben desviarte o distraerte de tu propósito. Lo que te funciona a ti puede ser que no le funcione a otros. Hay métodos y teorías que se ponen a prueba para determinar su eficacia y en caso de fallar se deben pensar en otras soluciones alternativas. Es bueno que siempre te mantengas en movimiento en búsqueda de valores que mejoren la vida a pesar de los miedos y el dolor. También es bueno que te detengas a recalibrar tu percepción de la realidad. Conforme avanza tu vida, podrás ver las cosas con más claridad y probablemente podrás mejorar la calidad de tus metas. Aprende a apreciar las carencias, las crisis y las dificultades. Encuentra siempre lo bueno en la adversidad. El fracaso es inevitable. Los mejores bateadores en el béisbol tienen un promedio de bateo de un acierto por cada 3 intentos. Las malas noticias son parte de esta vida. Saborea los fracasos. El rechazo es tu amigo. El fracaso es tu aliado. Te enseña quién se quedará contigo y quién no está listo para disfrutar de tu compañía. Perdónate tus fallas. Permítete ser humano. Se vale que llores o que sientas debilidad. Se trata de un camino hacia la humildad. En el ejercicio 11, hiciste una lista de las 25 cosas que piensas que son las metas de tu carrera profesional y circulaste las 5 metas que consideras son las más importantes y urgentes para tu vida actualmente. Vas a escoger de esas 5 una sola de estas metas o prioridades para esta semana, de preferencia la más importante y urgente de esa lista. Vas a tomar la hoja número 14 de 20 y como título vas a poner "Aprenderé para lograr esta prioridad" y vas a poner el nombre de esta prioridad que escogiste. El primer día harás la siguiente pregunta: ¿qué habilidad específica tengo hoy que me va a llevar a lograr esta prioridad más eficazmente? La respuesta es aquello en lo que eres más fuerte. Puedes ser un gran cocinero, una excelente organizadora de espacios o de eventos, un gran delantero en el fútbol o una gran mamá. Entonces vas a hacer una lista de lo que necesitas hacer para volverte más fuerte en esa habilidad. Por ejemplo, puedes poner el nombre de las personas más famosas y fuertes en esta capacidad para que leas su biografía y su forma de pensar. Puedes buscar los autores que podrías leer o escuchar. Puedes buscar el tipo de profesionales que te pueden dar un consejo o escoger actividades específicas que podrías hacer cada día para volverte más fuerte. Esta semana la vas a dedicar a desarrollar solo esta habilidad mediante la combinación de teoría y práctica. No vas a tratar de desarrollar otras habilidades al mismo tiempo. Puedes empezar este mismo día o dedicar tiempo hoy para hacer una buena lista. Cuando termines la lista, divides el resto de la hoja con una línea horizontal, de manera que te queden 2 espacios y al reverso dibuja 4 líneas horizontales de forma que te queden 5 partes iguales. Al día siguiente vas a dedicar 25 minutos a estudiar acerca de esta habilidad y luego vas a descansar 5 minutos. Después vas a buscar ejemplos de personas que dominan las técnicas para ver cómo lo hacen. Observa y aprende. Puede ser videos en el internet o puede ser libros o audios. Trata de analizar lo mejor que existe de esta disciplina
y pregúntate las razones por las que utilizan determinadas técnicas. Luego vas a comenzar a practicar de inmediato. Aquí lo importante es que no postergues. Vas a hacer las pruebas necesarias con lo que tienes a la mano, quizá con versiones mucho más accesibles, pero es importante que actúes. Al final del día escribe cuál es el aprendizaje más importante que te llevaste ese día de poner en práctica este ejercicio. Permite que las dolencias te ayuden de formas inesperadas. Los fracasos te ayudan a calibrar tus pretensiones. Vas a poder ver con claridad aquellas cosas que no habías contemplado, aquellos hábitos que habías pasado por alto y las cosas que estabas asumiendo como verdaderas pero que son falsas quedarán al descubierto. La adversidad será una constante en la vida del ser humano y es lo que forma el carácter. Algunas personas vivimos en situaciones más favorables y otras personas vivimos en situaciones más desfavorables. Lo más importante de estos procesos es que aprendas a salir con ganancias emocionales, intelectuales y económicas de las situaciones de pérdidas. Usa las oportunidades que se te presentan para comprender lo que está ocurriendo o lo que ocurrió y trata de convertir la ignorancia en conocimiento por medio del trabajo duro y la curiosidad. Estaba Noé y entonces pues ya empezaron a llegar todos los animales de Noé porque pues venía el diluvio, ¿no? Al arca. Entonces había una filota y sí, llegó una pulga al último, ¿no? Y entonces pues ella dijo, no, pues cómo voy a... No manches, ya llegué hasta el último, no se van a salvar las pulgas. Entonces empezó a brincar entre animales. Hasta que llegó con el elefante, ¿no? Y entonces aterrizó en el elefante y el elefante se volteó y le dijo a su pareja, ya sabía que ya empezaron los empujones.